Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Vengo con unas ganas de hacer este vídeo, de contaros lo del concilio. ¿Qué os pasa? ¿Por qué me miráis así? ¡Oh! Que se me ha olvidado quitarme el hábito. ¡Madre mía, qué desastre! Bueno, es que vengo a una fiesta de disfraces. Ya no, que ahora no hay fiestas de disfraces, que estamos en pleno confinamiento. Vale, bueno, pues os lo voy a tener que contar. Pero por favor, ¿me vais a guardar el secreto? Vale, a papá y a mamá se lo podéis contar, pero a nadie más, ¿eh? Que es que como se entera Ernesto... Sí, Ernesto. Sí, el jefe de los agentes del Ministerio del Tiempo. Sí, es que soy agente del Ministerio del Tiempo. ¿Qué os parece? Bueno, pues eso, que no se lo digáis a Ernesto, que es que como se entere me lleva una semana a Loarre al castillo y es que ¿sabéis el frío que hace allí? Uf. No, bueno. El caso es que yo venía con tantas ganas de contaros lo que ya había visto, que es que se me ha olvidado quitarme el... Uf, con el calor que da esto y yo no me lo había quitado. Madre mía. Bueno, el caso es que yo venía a toda prisa porque había estado en el concilio de 1473 en Aranda. Sí, me habían mandado allí de misión, porque resulta que es que se habían perdido las llaves de San Juan, ya ves tú. Y claro, como sabían que yo conozco a Miguel Ángel, el párroco de Santa María, pues me habían dicho, anda, Elena, vete con Alonso y lleva las llaves, porque es que si no, no se va a poder celebrar el concilio y a ver qué hacemos. Así que nada, ya que estábamos por ahí, Alonso y yo, pues nos quedamos por ahí dentro y estuvimos escuchando todo lo que se dijo en el concilio, que la verdad es que es bastante interesante. Porque, bueno, claro, ¿sabéis lo que es un concilio? No. Bueno, yo os lo cuento. Un concilio es una reunión de la iglesia como institución, ¿vale? No de la iglesia como edificio, en el que se reúnen pues los altos cargos, gente importante de la iglesia como arzobispos, prelados, obispos, sacerdotes, curas, monjas. Claro, pues esto tengo yo estas pintas. El caso es que es una reunión que se hace para establecer ciertas normas, ciertos criterios que debería cumplir todo aquel que perteneciera a la iglesia. Y claro, pues en este de Aranda es muy gracioso, porque es que hacía como casi 100 años que no se reunían y estaba todo un poco así, como que las reglas, claro, si no te las recuerdan cada 2 por 3, pues al final se te olvidan y haces un poco lo que te dé la gana. Y es lo que pasaba un poco con la gente de la iglesia en este momento. Estoy mirando aquí abajo porque es que he estado escribiendo algunas de las cosillas que se han dicho. El que organiza este concilio es Alfonso de Carrillo, que es el arzobispo de Toledo. Y decide juntar un montón de gente importante aquí en Aranda. Y diréis, ¿en Aranda por qué? Bueno, pues porque Aranda en aquel momento era bastante importante como ciudad. Además de, como os he dicho muchas veces, era un cruce de caminos, ¿vale? Entonces, bueno, pues decide que primero se reúnen en Gumiel-Lizán, pero después, al final, el concilio como tal se reúne en Aranda de Duero, en la iglesia de San Juan, ¿vale? Que gracias a Alonso y a mí, pues se pudo abrir la puerta. El caso es que, como he dicho, tengo aquí algunas cositas que he estado escribiendo de las cosas que decían los clérigos. Bueno, no os penséis que este concilio es una reunión de media hora nada más. No. Empezó seguramente a finales de octubre y terminó el 5 de diciembre. O sea que es un concilio, una reunión de varios días. Y claro, toda esa gente que vino aquí se tuvo que quedar en Aranda, comer en Aranda y dormir en Aranda. Con lo cual también aportaba mayor economía a Aranda y más importancia. Bueno, os cuento algunas cosillas que dijeron. Por ejemplo, lo primero que dijo el señor Alfonso es que no se podía tardar más de 100 años en volverse a reunir. Porque claro, luego pasaba lo que pasaba. Que la gente, las normas se las pasaba un poco por el forro de la túnica y no podía ser, claro. Entonces dijo que lo primero es que se tenía que celebrar de una manera más asidua, o sea, más de poco en poco. Y que iban a debatir y a redactar una serie de ordenanzas para que reglaran toda la vida eclesiástica de este momento. Como por ejemplo, que no podía ser que muchos de los clérigos no supieran latín. ¿Qué era eso? Si la mayor liturgia, que es la misa, se dice en latín, ¿cómo es posible que muchos clérigos y muchos sacerdotes no supieran latín? Eso no podía ser, así que se tenían que poner todos corriendo a estudiar latín. Eso era una de las cosas. Luego también, por ejemplo, que tenían que tener cierto criterio a la hora de vestir, que no podían ir vestidos con camisas ni con calzas verdes o rojas, por ejemplo. Eso significaba que los curas vestían como les daba la gana. Y claro, no podía ser así. Otra de las cosas que dijeron es que era eso de trabajar los festivos, que el domingo era el día del Señor y no se puede trabajar. Claro, es que no puede ser.
Y también una que me hizo mucha gracia era que los clérigos y las monjas no podían jugar a juegos del azar ni podían apostar. O sea, eso significaba que lo estaban haciendo, por eso lo tienen que prohibir. Bueno, pues leyendo todos estos escritos y todas estas ordenanzas, nos habla de las costumbres de la época, de lo que pasaba en aquel momento. Por eso es tan importante saber qué es lo que decían en los concilios. Lo bueno es que todo se escribía y casi siempre, o muchos de ellos, ha llegado hasta nuestros días, como por ejemplo el del Concilio de Aranda, que está en el archivo municipal. Bueno, pero es que además de la cuestión religiosa también había una cuestión política detrás. Como siempre, siempre hay algo detrás y os lo voy a contar. Aunque es un poco en plan telenovela, pero bueno, yo os lo voy a intentar contar de la manera más clara posible. ¿Quién era el rey de este momento? Bueno, pues el rey era Enrique IV, ¿vale? Era el rey de Castilla, el rey que Enrique primero estuvo casado con Blanca de Navarra, pero ¿qué pasa? Que no pudieron tener hijos y entonces al final decidió que se iba a divorciar. Y que se iba a casar con otra mujer. Claro, eso en Navarra como que no sentó muy bien, pero bueno, él se casó al final con Juana de Avis, que venía de Portugal. Y también empezó a tener problemas para concebir un hijo. Pero claro, y diréis, ¿por qué es tan importante eso tener un hijo? Pues porque si no, ¿quién va a perpetuar la corona? ¿A quién le va a pasar la corona al rey? Tiene que tener un hijo para que herede su trono y sus tierras, ¿vale? Y que no se pierda todo. Entonces era muy importante para todos los reyes, siempre ha sido muy importante tener hijos, sobre todo hijos más que hijas, porque no es como ahora. Antiguamente las mujeres parecía que no valíamos para nada. Pero bueno, ya la historia ha demostrado que eso no es verdad. El caso es que, bueno, pues se casa con Juana de Avis y Juana decide pasar mucho tiempo aquí en Aranda, porque le gusta mucho esa ciudad. Mientras Enrique, pues va por todos los reinos, pues claro, él tenía que estar encima de los reinos para que todo estuviera en orden y todo estuviera bien. ¿Y qué ocurre? Que Juana, a la vuelta de uno de esos viajes de Enrique, cuando viene aquí a Aranda, le dice que está embarazada. Y Enrique se pone tan contento que decide regalar la villa a Juana. Sí, no tenía que regalarle un anillo o una pulsera, sino que le regala la ciudad de Aranda. Pero no creáis que eso es malo para Aranda, ni mucho menos, porque eso significa que Aranda tiene ciertos privilegios sobre otras villas y otras ciudades. Así que, pues genial para todos. Pero no para todos. Los nobles no estaban tan contentos con esta historia. De hecho, no les gustaba mucho a Enrique IV. Y estaban deseando buscar cualquier excusa para poder quitarle del trono. Pero no era tan fácil, porque al fin y al cabo, ¿quién nombraba a los reyes? Era por providencia divina. Entonces tenía que hacer muchos tejemanejes para quitar a Enrique IV, ¿vale? Bueno, pues empezaron a mirar a los hermanos del rey, a Isabel y Alfonso. De hecho, Isabel y Alfonso estuvieron mucho tiempo también viviendo con Juana de Avis aquí en Aranda, cuando eran niños, porque se llevaban mucha edad con Enrique IV, porque no eran hermanos de madre, sino solo de padre. Y entonces Juana de Avis casi los trataba como si fueran sus propios hijos y estaban aquí en Aranda. La cuestión es que, de hecho, muchos nobles incluso decidieron nombrar a Alfonso como rey de Castilla y quitarle el trono a Enrique. Estaba la cosa, bueno, era como una lucha interna, una especie de guerra civil que había aquí en Castilla, muchísimos nobles en contra del rey. ¿Qué ocurre? Pues que le sale el tiro por la culata, porque al final Alfonso muere muy joven y entonces se quedan sin rey y tienen que pasar a una reina. Y claro, tienen que decidir, o apoyan a Juana, que era la hija que había tenido Juana, o apoyan a Isabel. Claro, a Juana, encima, no la querían tratar como princesa ni como reina. De hecho, al final obligaron a Enrique que dijera que no era hija suya, que no era su heredera. ¿Por qué? Bueno, yo os he dicho que aquí estuvo mucho tiempo Juana de Avis mientras Enrique viajaba por ahí. Y cuando volvió fue cuando se enteró de que estaba embarazada. De Juana, de hecho, de su hija Juana. Claro, entonces muchos dijeron, ¿cómo se iba a quedar embarazada si este hombre estaba por ahí? Eso es que no es hija suya. Eso es que es hija de su mejor amigo, que es Beltrán de la Cueva, que era el que se había quedado aquí cuidando a Juana de Avis. Así que muchos empezaron a llamar a la princesa Juana, Juana la Beltraneja, y empezaron a decir que no era la heredera del trono, que la heredera tenía que ser la hermana pequeña de Enrique IV.
es decir, Isabel. Isabel la Católica. Vale, ya os he hecho un spoiler, ya sabéis que al final es Isabel la que se queda con el reino, pero bueno, ya lo sabíais de todas maneras, y si no lo sabéis, lo tenéis que saber. Bueno, el caso es que, pues eso, al final los nobles consiguen que Enrique, digamos, desherede a su hija Juana y vote un poco a favor de Isabel. Pero el caso es que al final Enrique da muchas vueltas, que sí, que si no. El caso es que se crea ahí una lucha y toda Castilla entera está dividida entre apoyar a Juana la Beltraneja, o apoyar a Isabel la Católica. Y de hecho, Aranda, durante mucho tiempo, apoyaba a Juana de Avis, porque ya os he dicho que estuvo aquí mucho tiempo viviendo y la gente le tenía mucho cariño. Pero al final, en torno a 1472-71, un poquito antes del concilio, en Aranda empezaron a haber voces y a decir que era mejor apoyar a Isabel, que tenía mucho poder, que al final estaban casi todos los nobles con ella y que esta guerra la iba a ganar ella. Así que al final Aranda decidió apostar por Isabel y decidió dejar de apoyar a Juana la Beltraneja y a Juana de Avis. Y menos mal. El caso es que en el año 1473, el año del concilio, el 6 de octubre vino Isabel a la villa de Aranda. Y antes de que llegara a entrar siquiera por la muralla, fue toda la villa, sobre todo la gente importante, y el arzobispo Alfonso de Carrillo fueron a buscarla al puente que está justo al pasar Allende Duero. Y allí mismo le dijeron a Isabel que sí, que la apoyaban, es verdad, que le daban todo su apoyo. Pero claro, Isabel no era tonta, sabía que el apoyo de Aranda iba con algo a cambio. Y entonces decidió firmar un escrito en el que le seguía dando privilegios y alguno más a la villa de Aranda. Y de hecho ese escrito lo tenemos en Aranda. ¿Os habéis fijado que en la parte del ábside de Santa María, justo por fuera, estoy hablando por fuera de la iglesia, es un monumento de cerámica y de hierro que se puso en el año 2004 y que está hecho por Miguel Ángel Martínez, que también se le llama Delso? Bueno, y pone, escrito supuestamente por el escribano, que era lo que decía Isabel. En el arrabal de Allende Duero, ¿os acordáis que había un barrio que se llama así en Aranda? Y que está justo donde le pillaron a Isabel. En el arrabal de Allende Duero de la villa de Aranda, a 6 días del mes de octubre de 1473 años, por eso sabemos exactamente el día, su señoría, es decir, la reina, bueno, que todavía no era reina, por eso su señoría no es reina, pero es Isabel, confirmaba e confirmó a la dicha villa e a su tierra todos cualesquier privilegios, libertades, exenciones otros cualquier uso costumbres que dicha villa su tierra tenía tiene. Vale, sí, parece que soy Yoda, por lo menos hablando, pero era la manera de escribir que se tenía en aquel momento. La cuestión es que en este momento lo que está haciendo Isabel es darle privilegios a la villa de Aranda, asegurarse a Aranda de que los va a tener y entonces ya, pues todos corriendo, ya pueden entrar en Aranda. Y claro, el arzobispo que estaba aquí, el arzobispo de Toledo, Alfonso, decide decir, bueno, pues ya que estamos por aquí, vamos a crear un concilio. Y claro, a este concilio, ¿a quién invitan? A Isabel, porque así la tienen un poquito de su lado. Entonces, la Iglesia también se mete un poquito en esta cuestión política, digamos, apoyando a Isabel. Anda que no eran listos ni nada, ¿eh? En aquel momento, bueno, siempre. La cuestión es que al final Aranda sale vencedora, porque menos mal que había cambiado de bando. Porque al final, ¿quién gana la guerra? La gana Isabel, y es la que al final es la reina de Castilla. ¿Vale? Entonces, todo esto viene muy bien para la historia de Aranda porque si hubiese apostado por Juana de Avis o Juana la Beltraneja, pues no tendría esos privilegios porque los habría perdido al perder la guerra. Así que al final, este concilio de Aranda, que aunque es una cuestión puramente religiosa, en el fondo también es una cuestión política y vino muy bien para la villa de Aranda. Bueno, espero que os haya quedado claro todo, que no me haya dejado nada en el tintero porque lo tengo todo bastante reciente de haber estado ahí y bueno, que me guardéis el secreto, ¿vale? Bueno chicos, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!